una, una pausa, por decirlo así, en el trayecto hacia la tierra prometida, muy importante, y por eso nosotros también nos detuvimos aquí. Pero hoy vamos a concluir esta parte en la que estudiamos un poco el Decálogo, y nuestro mensaje de hoy se titula Las leyes para la convivencia de los hombres. Algo que debemos de saber y de tener presente es que los 10 mandamientos o el Decálogo no son las únicas leyes o mandamientos que vamos a encontrar en el Pentateuco. No son los únicos mandamientos dados por Dios en la ley de Moisés. En la ley de Moisés hay 613 mandamientos, pero estos 10 mandamientos son la base a través de la cual se van a desarrollar los 603 restantes. Hay 613 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos. Pero estos primeros 10 son el fundamento del resto. Los demás se van a desprender de estos 10 mandamientos. Y hemos revisado ya los mandamientos verticales, es decir, aquellos que rigen la relación entre Dios y los hombres. Vimos el primer mandamiento horizontal, que es el quinto mandamiento, y lo vimos por separado porque la semana pasada estudiamos que este quinto mandamiento, el respeto y la honra hacia los padres, es el principio básico a través del cual se levanta una sociedad sana. Y esta relación, la relación padres e hijos, es una relación fundamental para el cuidado de la sociedad. Los 5 mandamientos que vamos a ver hoy constituyen prohibiciones a conductas que Dios considera como muy graves. Estos son los pecados entre las relaciones de los hombres que Dios considera más graves. No que los anteriores no sean graves, pero recordemos que los primeros 4 son pecados en contra de Dios mismo. Aquel que quebranta los primeros 4 mandamientos está pecando directamente contra Dios. La violación del quinto mandamiento es como un término intermedio, porque quien peca contra los padres, pues obviamente les está ofendiendo directamente a ellos, pero está ofendiendo también directamente a Dios. ¿Por qué? Porque el que otorga y delega todo tipo de autoridad, ¿quién es? Dios. Entonces, ir en contra de la autoridad es también una afrenta directa hacia Dios. Los demás también son una afrenta hacia Dios, pero los hombres son muy damnificados cuando se viola alguno de estos mandamientos que vamos a revisar. Entonces, vamos a empezar. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Es el más corto en español, si no me equivoco.
Y es muy sencillo, dice, no matarás. Pero aquí nosotros necesitamos estudiar un poquito más a qué se está refiriendo el Señor. Este mandamiento de no matarás refiere a una prohibición, a una conducta en la que se busca privar de la vida a cualquier ser humano de una manera premeditada e intencional. Eso es importante. Si usted ve más adelante en la ley, vamos a encontrar que Dios contempla los homicidios culposos. Ahora voy a tener que usar un vocabulario más de la carrera de Derecho. Homicidios en los que la persona no tenía la intención, y hay un ejemplo que da ahí en la ley. Dice, si a alguien se le vuela el hierro del hacha y golpea a alguien, bueno, no es culpable de homicidio. Generalmente estas personas tenían que huir a una de las ciudades de refugio hasta que se aclarara el asunto, pero bueno, pues es que los accidentes pues sí suceden, si llegan a suceder, y Dios los contempla. No, aquí se está hablando de un acto en el que se priva a otro ser humano de la vida con premeditación y con intención. La persona planeó el homicidio y tuvo la intención de hacerlo. También no necesariamente necesita haber planeación. La ley también contempla cuando pues es una explosión de coraje. Es la misma sentencia. Ahorita vamos a ver la sentencia. Este mandamiento se va a extender a todo tipo de personas. El ser humano tiene prohibido privar de la vida intencionalmente a otro hombre, a otra mujer, a un anciano, a un joven, a un niño. Y también la ley, esto se extiende a aquellos que están dentro del vientre de la madre. Y yo no planeaba que fuera tan... Por lo que acaba de suceder, yo nunca lo planeé. ¿No vieron las noticias en Colombia? En Colombia el día de ayer aprobaron el aborto hasta los 6 meses de gestación. Y es algo que ahorita hablamos más de eso. Pero mire, hay muchas razones por las que este es un mandamiento sumamente importante. Y la primera es que Dios es el autor de la vida. Él es el que la concede. En una ocasión estaba viendo una conferencia sobre la fecundación, y sabe que la fecundación también tiene probabilidades bajas. O sea, aunque la mujer esté en su periodo de fertilidad y se tenga una relación sexual, la probabilidad de quedar embarazada también es relativamente baja. El que concede la vida, a final de cuentas, es Dios. Y como Él es el que concede la vida, Él es el que da el regalo de la existencia. Él es el único que tiene derecho de tomarla. Es el único que puede reclamar una vida, es el único que puede terminar con la vida de otro ser humano. Nosotros lo tenemos terminantemente prohibido. La vida humana ante los ojos de Dios es sagrada. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán. Y nuestro padre Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, al igual que Eva. Entonces, cada ser humano es hecho a imagen y semejanza
de Dios. Dios le da un enorme valor a cada vida humana. Y mire, aquí es en donde vamos a empezar a retomar esta situación de Colombia. Estamos en un tiempo en el que hay mucha confusión y un manejo de información muy deshonesto, la verdad, por parte de los medios de comunicación y de estos movimientos que promueven el aborto. Usted va a notar que presentan a varios médicos para dar argumentos a favor del aborto. También, obviamente, aquellos que estamos en contra del aborto, pues presentan a científicos. Pero mire, la cuestión aquí es que no es trabajo de la ciencia determinar en qué momento la vida humana tiene valor. Ese no es trabajo de la ciencia, no es su área. La ciencia lo único que tiene como trabajo es explicarnos cómo se da la fecundación y cómo se empieza a desarrollar el embrión hasta el nacimiento. Ese es el trabajo de la ciencia. Cualquier cosa que nos diga un científico sobre el valor de la vida es su opinión. Es una cosa que mucha gente no entiende. Si el científico me va a hablar de ciencia en este tema, me va a decir, esto pasa al primer día después de la fecundación, y esto en la primera semana, segunda, tercera semana, hasta que termine el embarazo. Y me puede, si uno tiene interés, uno puede preguntar también cómo es el proceso del parto y demás. Esos son los temas científicos. Todo lo que nos digan sobre en qué momento ya es un ser humano es una cosa totalmente distinta. Ya no es del área de la ciencia, es del área ¿de dónde? De la filosofía. Es una respuesta de un tema filosófico. Pero pues la mayoría de la gente dice, pues es que es un científico y tiene razón. No. Mire, el mismo Albert Einstein, una de las mentes más brillantes del siglo XX y probablemente de la historia de la humanidad, decía que un científico fuera de su campo de estudio generalmente es un muy mal filósofo, y sí es cierto. Hay sus excepciones, porque hay algunos científicos que estudian filosofía, pero son pocos, la verdad. No porque un científico nos dé una respuesta en el área filosófica, nos está diciendo la verdad. Y miren, si nosotros vamos a rechazar el concepto de Dios y aquello establecido por Dios, nos vamos a lanzar al mundo de la arbitrariedad y de la subjetividad. Y hay algo bien curioso en esto, porque se me hace muy lamentable la decisión que tomaron en Colombia, pero reafirma un punto que yo he venido sosteniendo desde hace tiempo, y es que la determinación de la fecha en la que, o la etapa del embarazo en la que permiten realizar un aborto, es meramente subjetiva y arbitraria. Y vean, son distintas las fechas en casi todos los lugares. Allá dijeron que es a los 6 meses, en otros lugares dicen que a los 3, otros dicen que cuando ya se puede detectar el latido del corazón. ¿Por qué hay etapas tan distintas? ¿Por qué semanas tan distintas? Bueno, porque es arbitraria su decisión. No hay una justificación científica, simplemente ellos están jugando a ser Dios, y determinan y dicen, pues a las tantas semanas ya es un humano y antes no.
Eso es algo que el ser humano no puede determinar. Es increíblemente peligroso que el ser humano se atribuya esa facultad de decir, ¿saben qué? En tal momento son humanos y en tal momento no lo son. Porque tenemos una larga historia en el siglo XX de comentarios y prácticas de la humanidad diciendo tales son humanos y tales no, tales deben de vivir y tales no. Acuérdese de la Alemania nazi. Para ellos los judíos eran una vida de la que se podía disponer con toda facilidad, los negros también. Es muy peligroso que el hombre crea que puede determinar cuándo una vida es valiosa y cuándo no lo es. Lamentablemente lo estamos viendo. Y ¿sabe qué? A mí se me hace increíblemente curioso ver cómo hay un énfasis tan grande ahorita por el calentamiento global. Ha sido uno de los temas recurrentes en los últimos, pues años, no nada más años, pero en los últimos meses se ha estado tocando bastante el tema del calentamiento global. Y bueno, la NASA el año pasado dijo que si no hacíamos algo para solucionar esta situación del cambio climático, en 50 años nos íbamos a extinguir, y otros comentarios dijeron que en 10 años era lo máximo que teníamos para solucionar este problema si no nos enfrentábamos a la extinción. ¿Sabe qué nos va a llevar más rápido a la extinción? Estas políticas abortivas. Vea usted la tasa de natalidad en España. España es uno de los países que lleva tiempo permitiendo el aborto, uno de los países donde más abortos se practican. Su tasa de natalidad es de las más bajas a nivel mundial. Creo que se anda peleando allí el puesto con Japón. ¿Para Dios es desagradable el aborto? Sí, muy desagradable el aborto. Está prohibido desde el 6º mandamiento, porque esta instrucción de no matarás aborda también a aquellos que están en el vientre de la madre. Y mire, este pecado le genera una molestia a Dios especial. Vamos a ver, el homicidio, o sea, el quitarle la vida a otro ser humano, le molesta muchísimo a Dios. Mira, para que usted se dé idea, acompáñame, vaya a Génesis 4, capítulo 9, ahorita lo leemos. Pero para que usted se dé una idea de cuál es el valor que Dios le da a la vida humana, voltee a ver a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios el Hijo entregó su vida por salvar la vida de los hombres. De cada ser humano, el Señor ahí hizo un sacrificio accesible para todo aquel que crea. Él recibió el castigo por la redención de cada vida humana, y cada vida humana que se arrepienta y pida perdón recibe ese regalo. Pero el precio que se pagó allí es increíblemente alto, y ese es el valor que tiene cada vida, la redención de cada vida, de cada vida humana, la sangre derramada de Dios el Hijo en la cruz del Calvario. La vida humana tiene mucho valor, desde el cristianismo. Desde otras posturas filosóficas no tenemos tanto valor, nada más que no nos hablan mucho de eso. Pero es la realidad. Hay muchas posturas filosóficas que no le otorgan valor a la vida humana, y a final de cuentas, toda filosofía atea debe lógicamente concluir que la vida humana en realidad no tiene mucho valor, porque toda la humanidad está condenada a la extinción. Eso es algo de lo que no nos hablan mucho, pero sí, ¿por qué?
porque un día nuestro sol se va a terminar, se va a llevar de paso a la Tierra, la va a consumir muy probablemente. Y un día el universo se va a enfriar completamente, no va a haber vida. Entonces, al final estábamos condenados a la extinción. Si no hay Dios, ese es el resultado del desarrollo de la historia del universo, la vida se va a extinguir. Entonces ahí pues la vida humana en realidad no tiene mucho valor. Una vez vi a un filósofo cristiano diciendo, si seguimos esta postura atea, la vida humana y de toda la humanidad tiene exactamente el mismo valor que el de un enjambre de mosquitos. Ellos se van a extinguir, nosotros también, y se acabó. Entonces, vea la enorme diferencia de la visión del mundo y de la humanidad que ofrece el judeocristianismo y, bueno, posturas como el ateísmo. Un ateísmo coherente. Desde la perspectiva de Dios, valemos muchísimo. Y mire, vamos a ver qué genera el homicidio delante de Dios, ahí en Génesis capítulo 4, versículo 9. Esto es después de que Caín mata a su hermano Abel. Y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y vea lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire, no es casualidad que después de la caída de Adán, el primer pecado registrado en la Biblia es el homicidio de Abel a manos de su hermano Caín. El Señor le había advertido a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Y la muerte espiritual llegó de manera instantánea, esa no se apresuró en llegar. La muerte física para Adán, pues duró un rato más, 930 años en llegar, pero la muerte alcanzó a la humanidad antes de que alcanzase a Adán, y a Adán le tocó experimentar la muerte de uno de sus hijos. Experimentó la muerte de Abel. Pero después de que Caín le dio muerte a su hermano, él creyó que no iba a haber consecuencias, pero Dios le iba a dar una lección que debemos de atender todos nosotros. ¿En qué consiste esta lección? En que cuando se derrama sangre inocente sobre la tierra, hay un clamor especial que se levanta y que llega hasta la presencia de Dios. Cada vez que se derrama sangre inocente, esta clama por justicia ante Dios. Y lo podemos ver corroborado en otros pasajes. En el Nuevo Testamento, acompáñenme a Lucas capítulo 11, versículo 49. Lucas capítulo 11, versículo 49 dice lo siguiente, y estas son palabras del Señor Jesús. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en el Nuevo Testamento se nos enseña el mismo principio: la sangre justa derramada levanta un clamor delante de Dios. ¿Y sabe algo? Probablemente aquí en la tierra muchos se vayan sin castigo. Y bueno, eso tristemente nos toca a nosotros verlo en nuestro país. Aquí se cometen homicidios al por mayor y la minoría son llevados ante la justicia, la gran mayoría se salen con la suya, lamentablemente, pero todos ellos que evadieron la justicia terrenal no van a poder evadir la justicia delante de Dios. Todos se van a presentar delante de Dios en el juicio del trono blanco, y ahí van a estar ante el juez de todo el universo, y Él les va a dar el castigo que corresponde a sus actos. Y aquellos que cometieron homicidio pues van a recibir un castigo severo. El Antiguo Testamento nos muestra las distintas sentencias la sentencia que se aplicaba por el homicidio, y era la pena capital, la pena de muerte. Aquel que mataba era ejecutado por el vengador de Dios, por el juez, el verdugo, o por todo el pueblo, dependiendo de la circunstancia. En el caso de Caín, Dios no lo mató, pero le dio un castigo peor, la verdad. Mire, hay cosas peores que la muerte, y lo que le tocó a Caín fue peor que la muerte. Recuerdo en una representación que me tocó ver de este pasaje de la Biblia de Caín y Abel, que en esta escena pues Dios le da la sentencia bíblica y al final le dice: vas a seguir viviendo y vas a seguir sufriendo. Prácticamente lo que le está diciendo Dios en el castigo es que vas a sufrir toda tu vida, nunca vas a conocer la paz, y aparte después iba a morir físicamente. Entonces para Dios es increíblemente grave el homicidio, y por eso está ahí dentro de los 10 mandamientos. El siguiente mandamiento es: no cometerás adulterio, en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y este mandamiento es una prohibición a tener cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Debemos de entender que tener relaciones sexuales no es un pecado en sí. El sexo fue algo diseñado por Dios. En la creación, al culminar la creación, Dios le entrega a Adán, a Eva, su esposa, y les dio una instrucción. Les dijo que fructificasen y que poblasen la tierra. Y bueno, para poder hacer eso, obviamente tenían que tener relaciones sexuales. Al hacer esto Dios, al decirles fructifiquen y pónganse a poblar la tierra, Él está bendiciendo las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dios está estableciendo un límite allí. Está bien, es algo que Él diseñó para el matrimonio exclusivamente. Y con lo anterior,
todo tipo de acto sexual que se realice fuera de este límite es condenado por Dios. Y aquí se incluye la masturbación, la pornografía, el tener relaciones sexuales con una persona distinta a la esposa o distinto al esposo, según el caso. Se prohíbe el homosexualismo, el bestialismo, se prohíbe tener relaciones sexuales antes de casarse, se prohíbe la violación. Y si vemos después la ley de Moisés tiene una moralidad sexual muy clara y específica, detallada. Y si usted lee los pasajes referentes a esto, a la moralidad sexual, va a encontrar que todas las conductas sexuales fuera del matrimonio, excepto cuando hay dos jóvenes que no tienen compromiso y que tienen relaciones sexuales antes de casarse, a excepción de esa, todas las demás se castigan con la muerte. ¿Qué había que hacer con aquel que practicaba el homosexualismo? Pena de muerte. El bestialismo, pena de muerte. Con el adúltero, pena de muerte. Con el violador, pena de muerte. Solamente aquellos jóvenes que no estaban comprometidos, que no con alguien más, y que tenían relaciones sexuales antes de casarse, si eran descubiertos, no se les castigaba con la pena de muerte, se tenían que casar forzosamente. Pero hay una situación aparte, y es que el hombre no se puede de ninguna manera divorciar de la muchacha. La ley de Moisés contemplaba algunos casos en los que se podía dar el divorcio, nada para aquellos que cometieron este pecado. Hay consecuencias de todo lo que hacemos. Y bueno, ¿por qué Dios estableció estas sanciones para esta conducta? Porque este mandamiento tiene la finalidad de proteger a la familia y de proteger la integridad física de las personas. Aquellos que llegaron a violentar este mandamiento vivieron cosas terribles. Mire, todos los que tuvieron algún pecado sexual registrado ahí dentro de la Biblia, les tocó experimentar verdaderas tragedias. Y vea si no fue una tragedia el caso de Sansón, una tragedia total. Vea si no fue una tragedia la familia de David. Mire, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sus hijos no tenían eso, en su gran mayoría. Trágica la situación de la familia de David con lo de Tamar y Amnón, luego lo que sucedió con Absalón, la misma manera en la que vivió una buena parte de su reinado el rey Salomón. Son situaciones trágicas. Fíjese si no es una tragedia lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, porque el apóstol Pablo tuvo que abordar un problema sexual que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Vea lo que el Señor tuvo que decir en cuanto al pecado sexual que se estaba dando en la iglesia de Tiatira. Pasan cosas horribles cuando se violentan los mandamientos de Dios, y en particular genera muchísimo dolor. Y mire, una de las advertencias más claras en cuanto al pecado sexual la vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Acompáñenme a Proverbios 7,
versículo 22. Proverbios 7:22 dice: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, oídme, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Miren, aquí se nos ilustra lo que pasa con aquellos que van tras el pecado sexual, cualquier tipo de pecado sexual. Aquel que va tras el pecado sexual es como el buey que va al matadero. El buey nunca se da cuenta hasta que ya es muy tarde y el cuchillo ya está frente a él. Fíjese cuál es el punto final de estos pecados. Está ahí al final del pasaje que leímos en el versículo 27. El destino final del pecado sexual es el Seol, las cámaras de la muerte. Por eso el Señor nos dice, no vayas por ese camino, evita ese camino, porque lo único que vas a encontrar allí es la muerte. Tú crees que vas a encontrar placer, y bueno, puedes encontrar cierto placer físico efímero, pero al final de tu camino, si vas en esa dirección, vas a llegar a las cámaras de la muerte. Bien, vamos al siguiente mandamiento ahí en Éxodo 20, versículo 15, que es: no hurtarás. Aquí vemos al Señor prohibiendo el robo. Y mire, en distintas ocasiones hemos mencionado que el Señor se agrada del trabajo. A Dios le gusta que sus hijos trabajen. Él no nos creó para flojear, no nos creó para andar reposando y descansando toda la vida. No, hemos visto que desde el inicio de la creación Dios puso a Adán a trabajar. El trabajo es parte del plan de Dios para nuestras vidas, es bueno. Y vimos también en otras ocasiones que tras la caída el Señor le dijo: vas a seguir trabajando, Adán. La diferencia va a ser que en Edén no te cansabas, antes de la caída no te cansabas. Ahora le vas a tener que echar ganas para ganarte tu sustento. Y Dios fue muy específico y le dijo: con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Te va a costar trabajo, pero si quieres comer, Dios le está diciendo también eso: si quieres comer, ponte a trabajar. Y el principio básico dentro de la Biblia, no nada más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, es que para tener nuestro sustento y nuestro ingreso debemos de trabajar. ¿Se acuerda al apóstol Pablo que no trabaje, no qué? Que no coma? Es un principio básico de la Escritura. Y los que roban están yendo en contra de este principio. ¿Por qué? Porque ellos no están trabajando, están tomando
el ingreso de otra persona o las cosas adquiridas por otra persona sin trabajar. Mire, muchos de nuestros problemas se arreglarían si fuéramos más trabajadores como sociedad. ¿Por qué hay tanto delincuente? Hay unos que pues sí no hay oportunidad de trabajo en donde están y son atraídos por estos maleantes, pero muchos es porque simplemente no le quieren echar ganas, quieren cosas buenas sin trabajar. Se les hace atractivo tener una camioneta, tener mucho dinero en la cartera, sin trabajar, porque no trabajan, o sea, la verdad, ponen en riesgo su vida en muchas situaciones, sí, pero por su propia voluntad. Pero no están trabajando, no se levantan temprano, no tienen la presión de un trabajo normal, se la pasan drogados o ebrios y quitándole a otros sus bienes. Y sabe que, en nuestra sociedad, en nuestro México de hoy, el robo es considerado como un delito menor. No hay una sanción tan grande en cuanto al robo, pero para Dios el robo es muy grave. Fíjese dónde está. Está en uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué el robo es grave para Dios? Porque si vemos un panorama más amplio, el robo puede destruir muchas vidas. Le voy a contar un caso que me contó mi abuelito cuando vivía. Todos en la familia somos consumidores de lácteos por la tradición de la casa de mi papá. Y mi abuelito tomó leche pues hasta sus últimas semanas, yo supongo. Y estaban acostumbrados a la leche bronca, y cuando se vinieron del pueblo aquí a Morelia, pues mi abuelito buscó donde le llaman pajarete allá en el pueblo, cuando uno va en la mañana a tomar leche directa de la ubre de la vaca. Y mi abuelito buscó, encontró un señor ahí cerca, y pues tenía varias vacas, y pues mi abuelito feliz, ¿no? Y un día le robaron todas sus vacas excepto una a este señor. Él se sostenía con eso, con la venta de la leche que producían sus vacas, y creo que le dejaron una o dos y se fue a otro lugar, y mi abuelito lo encontró, y pues ya tenía más vacas cuando lo vuelvo a encontrar, y pues le volvieron a robar, pero en esa ocasión le robaron todo. Al poquito tiempo el señor se murió. ¿Por qué? Porque le quitaron todo su sustento. O sea, eso puede pasar con el robo. Hay gente que vive al día y que tiene que pagar renta y que tiene acreedores. Si le roban su quincena, lo meten en un severo problema, porque ¿con qué va a pagar la renta? ¿Con qué le va a pagar a quienes le deben? ¿El banco a poco perdona cuando le dicen me acaban de robar? ¿No? Te empieza a cobrar intereses. Por eso para Dios es algo grave. O sea, Dios sí tiene un panorama grande y sabe que el robo puede arruinar la economía de una familia, puede destruir la economía de una familia. Y por eso Él estableció sanciones que, si se aplicaran hoy en día, serían más efectivas que lo que se hace, que lo que el Estado hace. Porque ¿qué hace el Estado? En caso de que den con la persona que robó, pues lo van a meter algunos años a prisión, dependiendo del monto y varios factores. ¿Le ayuda eso a la persona? No. Las estadísticas nos muestran
que las personas que ingresan a un centro de readaptación generalmente salen peor que como entraron. En Israel no había prisiones, en el Israel del tiempo de Moisés no había prisiones, pero había buenas sanciones. Fíjese lo que pasaba. Levítico capítulo 6, versículos del 1 al 5, esos los puede leer usted en casa. Señala que si el ladrón era capturado, él tenía que regresar lo robado o el precio de lo robado más un 20% del monto total. En caso de que hubiese robado dinero, si había robado oro o plata, si la tenía consigo la tenía que regresar íntegra, si no, había que ver la manera de adquirirla con un 20% extra. Si no tenía para pagar, el juez podía vender sus propiedades para satisfacer el monto de lo que se había robado. En Éxodo capítulo 22, versículos del 3 al 8, se nos enseña que si se había robado a una oveja o a un cabrito y no lo había vendido aún o no se lo había comido aún, debía de entregarlo, debía de entregar la oveja que se robó o una oveja más, o el cabrito que se robó y otro aparte. No, eso era para cualquier animal, perdón. Si era una oveja o un cabrito, debía de restituir 4 veces, o sea, una oveja más 4 más, o un cabrito y otros 4. Si se robaba una res, tenía que, y no la había vendido o no la había matado, la tenía que regresar y tenía que regresar 5 vacas más. Eran las leyes de la restitución. Eso está en Éxodo 22 del 1 al 8, lo de la res y lo de los cabritos y ovejas. Sería mucho más efectivo hacer eso, decirle, ¿sabes qué? Si te agarramos vas a regresar lo que robaste y 20% más. Y si no tienes, pues, trabájale porque lo tienes que pagar, o vamos a rematar tus bienes. Se la pensarían más, la verdad. Miren, dicen que es el hotel más caro del mundo, la prisión, pero ahí tienen privilegios que muchos indigentes no tienen. ¿Por qué? Porque tienen un lugar donde dormir, tienen agua para bañarse, les dan 3 comidas al día, tienen hasta intercambio de Navidad. Y mucha gente no tiene eso y que intenta llevar una vida honesta. Pónganlos a trabajar y que restituyan por lo que hicieron. Ese era el pensamiento de Dios, y honestamente es mejor que nuestro pensamiento humano. Bien, vamos a seguir adelante al siguiente mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mire, este es un mandamiento muy sencillo, pero que quebrantamos seguido. Y por algo lo puso Dios ahí. Una de las razones es que Dios es un Dios de verdad. Él jamás dice algo que no sea la verdad. Y quiere de nosotros que hablemos la verdad. Nuestro hablar, de acuerdo a lo señalado por la ley, siempre debe de apegarse a la verdad, aquello que corresponde con la realidad. Cada vez que decimos algo que no corresponde a la realidad, estamos quebrantando este mandamiento. Y mire, hay una utilidad bien grande en este mandamiento para evangelizar.
la mayoría de las personas creen que están bien, la mayoría de las personas creen que son justas. Y una de las cosas que es útil al momento de evangelizar y que es necesaria al momento de evangelizar es confrontarlos con su pecado, que vean su realidad delante de Dios. Y este mandamiento es bien bueno porque, mire, la mayoría de las personas con las que usted va a convivir no han matado. Algunas roban, pero lo consideran como menor. Puede utilizar el robo también, porque todo el mundo se ha llevado algo, aunque sea de chiquito. Pero hay quienes no. Pero de mentir nadie se escapa. De esa nadie se escapa. Y mira, estaba leyendo un libro en el que abordaban este tema y decía, mira, cuando usa este mandamiento y dile a la persona, ok, ¿cuántas veces has mentido en tu vida? Y dice, puedes decirle mentira en general, pero si quieres enfatiza las mentiras reales, porque hay unos que dicen que mentiras blancas son mentiras al final de cuentas y una violación a este mandamiento, pero si quieres dile mentiras en las que de verdad hayas engañado a alguien. Y todo el mundo va a decir, pues, los que sean honestos y menos, unas 5, 10, 12 a lo largo de la vida, probablemente más, ¿no? Pero pregúntale después cómo se le llama a aquellos que dicen mentiras, y ahí van a empezar a reaccionar. Pues alguien que pues, le intentan buscar, ¿no? Dice, ¿cómo me llamarías a mí si yo te dijera una mentira? Pues que eres un mentiroso. No le des vueltas, eres un mentiroso. Delante de los ojos de Dios, eres un mentiroso. Tú me lo estás diciendo, ¿no? Por lo menos 5 mentiras reales que te hacen un mentiroso delante de Dios. Ocupa su perdón. Y el que hayas dicho la verdad, después de haber dicho una mentira, no arregla la cosa. O sea, cometiste el pecado, ya tienes la deuda de ese pecado. Necesitas arreglarte con Dios. Es un buen tip, bueno, yo creo. Y vamos a ver el último mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el último mandamiento nos ordena alejarnos de la codicia. ¿Qué es la codicia? Es un deseo vehemente y excesivo por alguna cosa o persona. Mire, no está mal desear algo, no está mal que usted quiera tener algún carro, el que sea el carro de sus sueños, o una casa, o hacer un viaje. No está mal querer cosas, desear cosas. Lo que está mal es el elemento, que eso no es codicia, o sea, querer algo no es una codicia. Por ejemplo, a mí me gustaría tener un reloj Omega especial del viaje a la luna, ¿no? Me gustaría, no creo tenerlo porque cuesta un dinero, ¿no? $34,000, creo así, pero me gustaría. No tendría problema si alguien me lo regala, ¿no? Pero, ¿dónde está la diferencia con la codicia? Cuando tenemos ese deseo vehemente y excesivo, porque eso nos lleva a hacer cosas que no deberíamos. Este deseo vehemente implica una fuerza impetuosa, irreflexiva, ardiente y llena de pasión. Y puede ser por cosas o por personas. Hay gente que se obsesiona con personas también y que tienen
un deseo ardiente y lleno de ímpetu por tener una persona o por tener alguna cosa. Allí es donde ya estamos ante el pecado de la codicia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, me da igual, ¿no? O sea, no me estoy muriendo por obtener ese reloj. Pero hay gente que haría lo que fuera por obtenerlo y empieza a vender cosas, compromete su estabilidad económica, su salud, o está dispuesto a robar. Miren, la codicia es increíblemente peligrosa porque lleva a la ceguera a las personas. Y probablemente no hay un caso más claro que el caso de Acán. ¿Se acuerdan? Cuando la conquista de Jericó, Dios les dijo claramente les dijo: no hay botín para ustedes en Jericó. Todo lo que encuentren de valor en Jericó es para mí. En el resto de las ciudades van a tener botín. Lo que encuentren es suyo. Pero todo lo que es de Jericó es mío. No había lugar a interpretaciones ahí, no había zonas grises legales, ni huecos, ni vacíos legales. Dios fue puntual. ¿Y qué hizo Acán? Desobedeció. Y ahorita vemos por qué es lo que hace la codicia. Acompáñenme rápido a Josué, capítulo 7, versículo 20. Aquí tenemos la confesión de Acán. Y hay un elemento importantísimo en la confesión de Acán. Mire lo que dice ahí el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y fíjese lo que dice después: lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Mire, Acán conocía la orden de Dios y con sus propios ojos había visto en repetidas ocasiones cómo Dios había castigado a Israel por su desobediencia. Y tenía un ejemplo relativamente fresco. Cuando Israel estuvo en Sittim, fue que cometió el pecado adorando a Baal Peor. Y bueno, en este pecado estaba involucrado el ir con prostitutas. Varios hijos de Israel fueron con las prostitutas del templo de Baal Peor, y Dios los castigó y desató mortandad, una peste de mortandad sobre el campamento de Israel, que se detuvo hasta que Moisés ahorcó a todos los líderes de Israel que habían propiciado esto, y hasta que Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, mata a otro de los príncipes que estaba retando en el mismo campamento a Moisés. ¿Sabe cuántos murieron? 24,000 hombres, aparte de los ahorcados y al que clavó Fines con la lanza. Acán vio esto. Acán no era un jovencito, Acán ya era un padre de familia, tenía hijos, tenía una esposa, ya era un adulto de edad considerable, había visto esto, entre otras cosas, ¿no? Pero esto había sucedido hace relativamente poco tiempo. Y a pesar de que conocía la instrucción de Dios y había visto que Dios castigaba severamente a aquellos
que violaban sus órdenes, que desobedecían sus órdenes. La codicia los cegó. Fíjese en lo que hace la codicia. La codicia puede llevarnos a creer que no va a pasar nada, que nos podemos salir con la nuestra. ¿Se salió Acán con la suya? No. Y mire, la codicia es la razón por la que se cometen muchísimos crímenes. Muchos homicidios se cometen por la codicia, los secuestros se dan por la codicia y demás. Muchísimos delitos graves tienen su origen en la codicia. Es un pecado grave, es un pecado grave, con consecuencias graves también, porque si usted ve el caso de Acán, por su desobediencia murió él y toda su familia. Pero el Señor nos enseñó una manera en la que nos podemos alejar de la codicia. Mire, en Filipenses capítulo 4, versículo 11, ya para terminar. Aquí el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay un detalle importante. Mire, el apóstol Pablo nos está enseñando que para evitar la codicia, pues hay que estar contentos con la situación que uno tiene. Si uno tiene lo necesario, acuérdese que el Señor prometió que a sus hijos no les iba a faltar lo necesario, por lo menos lo necesario vamos a tener. Si tenemos lo necesario, debemos de estar contentos. Hay ocasiones en las que Dios nos permite tener más de lo necesario, mucho más. También hay que estar contento. ¿Sabe que hay gente que tiene mucho y nunca está feliz? Nunca están felices. Es más, uno diría, bueno, es más difícil estar feliz cuando nada más tienes lo necesario, pero ¿sabe qué? No. Yo conozco a más personas que están en una condición humilde, que son felices, que personas con mucho dinero felices. He encontrado más gente infeliz con mucho dinero. Pero también la escasez, pues, no es una situación tan feliz, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder estar felices teniendo poco o teniendo mucho? Con lo que dice en el versículo 13, con el Señor. Ese es el detalle importante. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ser feliz teniendo lo necesario porque el Señor me ayuda. Y puedo ser feliz teniendo abundancia porque el Señor me ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer esto. ¿Sabe que es una ayuda que ocupamos pedir? Acuérdese, Dios sabe nuestras necesidades, sí, le gusta que le pidamos. No va a abordar nuestra necesidad si no pedimos. Pida, oren. Y así es como podemos salir y alejarnos de este pecado. Y de esta manera, el Señor estableció la base moral que le daría forma a su pueblo. Los 10 mandamientos hasta el día de hoy son los cimientos de la moralidad judeocristiana y son los cimientos morales que le dieron oportunidad a Occidente de salir adelante. No los ignoremos, hermano.
apréndaselos. Yo le recomiendo que se aprenda el texto. Una vez alguien me decía, no, pues un resumen. No, apréndete el texto, no es tanto, son 17 versículos. Pero vívalo. Lo más importante es vivirlos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas. Señor, te pedimos que nos ayudes a llevar esto a la práctica. Puede que fallemos en alguno de estos mandamientos. Señor, tú nos estás llamando a ser un pueblo especial que se distingue. Y la verdad, cualquiera que respete estos 10 mandamientos se distingue en este mundo en el que vivimos. Señor, ayúdanos a no seguir siendo un pueblo que pasa desapercibido, porque nunca fue tu voluntad eso. Tu voluntad es que seamos lumbreras en donde tú nos has puesto. Una vela se puede ver a kilómetros de distancia en medio de la oscuridad. Se nota su luz. Y vivimos en un mundo lleno de oscuridad y quieres que así como esa vela, nosotros brillemos también y a distancia puedan distinguir que somos tus hijos y que hay algo distinto, porque la luz es totalmente distinta a las tinieblas. Ayúdanos, Señor, porque en muchas ocasiones somos piedra de tropiezo porque no obedecemos lo más básico que nos enseñaste. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a ser ese pueblo especial que tú estás buscando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que